Bien, pues otro ilustrísimo señor, en este caso también doctor, no en medicina, pero sí en ciencias de la palabra, que es el verbo, ¿no? Es la forma de conjugar el verbo y de las cosas. Don Fernando Fernández Gómez, que además es el secretario general de la Academia de Bellas Artes de Sevilla, Santa Isabel su cría, y por otro lado ha estado como director del Museo Arqueológico de Sevilla. Fernando, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo andamos de arte en Sevilla? Nunca ha faltado, pero tú que lo vives día a día. No, aquí lo que hay siempre son problemas relacionados con el arte, que es una buena cosa. Lo malo sería que no hubiese problemas. Lo bueno es que los hay constantemente, unos más acuciantes que otros, como tenemos ahora con las atarazanas, por ejemplo, con la aparición de las monedas de Tomares. O sea que siempre hay problemas, siempre hay novedades, siempre hay cosas buenas. Bueno, la Atarazana era un lugar donde se reparaban las embarcaciones cuando allí en la época de Indias, ¿no? Pues venían a Sevilla y los barcos se recalaban, ¿no? Y ahí se refrigeraban, ¿no? Bueno, en Sevilla, según las fuentes, según nos dicen los libros, ha habido atarazanas desde época de los romanos. O sea, ya César construyó en Sevilla barcos para ir a conquistar, a guerrear al norte de África. Luego las hicieron los árabes, los almohades, y luego las hizo Alfonso X el Sabio, que son las que se conservan, y luego dejaron de fabricarse barcos, pues ya los barcos eran muy grandes y dejaron de fabricarse, ya los barcos que iban a América no se construían aquí, pero que duda cabe que Sevilla era el puerto de Indias y aquí se repararían, se decorarían, tuvieron siempre una relación muy íntima con los barcos que iban a Indias. Hay que decir que las atarazanas estaban frente por frente a la Torre de la Plata, es decir, que en la misma callecita esa estrecha que deambula y sale prácticamente al Paseo Colón, pues la otra parte, que está tapada por ese bodegón Torre del Oro, por el lado derecho, a la izquierda están las atarazanas. ¿Y qué servicio van a tener las atarazanas y qué futuro se le augura a ese lugar tan lleno de historia? Bueno, actualmente está problemático, está como subyúdice. Las atarazanas eran un edificio muy grande, cogía desde lo que es actualmente Hacienda, desde la Hacienda cogía todo lo que es la Caridad y cogía todo lo que ha sido la maestranza de artillería. Actualmente parte de las naves se destruyeron al construirse Hacienda en los años 40, otra parte estaba destruida del siglo XVIII con la Caridad, y lo que queda es lo que se habían hecho dueños, se habían utilizado los militares hasta nuestros días, en que ha pasado a depender de la Junta de Andalucía. Y actualmente el problema es que hay un proyecto arquitectónico que pretende echar sobre las cubiertas de las atarazanas una losa de hormigón para poner sobre ellas algunas instalaciones de hostelería, al parecer alguna cafetería o así, pero para sostener esta losa de hormigón sobre las atarazanas es preciso hincar en el suelo de las atarazanas más de 350 pilotes de hormigón, con lo cual las atarazanas quedarían desvirtuadas, quedarían los pilares de ladrillos de tiempos de Alfonso X el Sabio, quedarían rodeados por un forro de pilotes de hormigón y quedarían absolutamente desvirtuadas. Y este es el problema que pretendemos actualmente, desde todo, digo, no solamente nosotros la Academia, sino también la Academia de Bellas Artes, la Real Academia de la Historia de Madrid, la Academia de San Fernando, Hispania Nostra, o sea, que hay muchas instituciones que están luchando por evitar que comiencen esas obras, que ya están autorizadas y incluso tienen el permiso legal para comenzar las obras en cualquier momento, pero que estamos intentando realmente que esas obras que nunca comiencen, que más vale que las atarazanas lamentablemente se queden como está, que no que se actúe sobre ellas para desvirtuarlas, porque perderíamos un monumento único. De hecho, ha servido de utilidad porque allí se han dado muchos cócteles, ha hecho la Junta de Andalucía, el Día de Andalucía se suele por allí, el alabero en el suelo, aquello rezuma una historia importante, y yo creo que todo hay que ser un poco como Francia. Francia pasaba Napoleón por un lado y se paraba el caballo y automáticamente decía, aquí se paró el caballo Napoleón. Sí, de hecho todas esas instalaciones donde se han celebrado, yo he tenido hasta una lectura de El Quijote hace unos años, cuando estuvieron abiertas, es decir, que ha habido actividades culturales muy interesantes, pero todo eso se cerró, se clausuró, y ahora lo que se pretende hacer es anular eso que está hecho, que lo hizo el arquitecto Barrio Nuevo, y cambiarlo por completo, dejar esa sala como una subsala o una sala de utilizaciones marginales y poner la utilización suya, lo importante, ponerlo sobre el techo de las atarazanas, mediante esa losa de hormigón que es la que hay que evitar que se construya. Roma presente de nuevo en Tomares. Sí, hay muchas inquietudes y muchas interrogantes, y están sobre todo en Tomares muy inquietos diciendo qué nos corresponde a nosotros, qué va a ser esto,
Digo, hay que decir, actuar con paciencia. Lo único urgente allí es, de momento, excavar, saber dónde han aparecido esas monedas, más que el contenido en sí de las monedas, que lógicamente es interesante, pero es un trabajo muy lento, son miles de monedas. Lo importante ahora es excavar, saber qué es lo que hay allí, por qué esas monedas, esas 600 kilos de monedas estaban allí. Alguna estructura tiene que haber. Por lo importante sería, de momento, conocer, antes que pueda destruirse, conocer las estructuras, porque las monedas están salvadas, ya están en el museo, están salvadas, ya es cuestión de tiempo el que se puedan limpiar y podamos saber si son del siglo III, del siglo IV, de Diocleciano, de Constantino o de quién son. Posiblemente descubrieron los romanos todavía que habían descubierto los paraísos fiscales, había paraísos forestales. Pero vamos, más bien parece que sea un escondrijo como si fuera de la hacienda, ¿no? Porque son todas las monedas, al parecer son iguales, por las que se han conocido, al parecer son todas iguales, deben ser más bien como un dinero reservado ahí para pagar a funcionarios, como si uno de repente encontrase un fajo de billetes de 100 euros dispuesto para pagar a funcionarios todos iguales, con lo cual las monedas, el escondrijo en sí, perdería algo de valor, porque lo importante sería más interesante que hubiese 600 kilos de monedas todas distintas, lo cual sería un tesoro de verdad. Pero esto al parecer son bastante homogéneas las monedas, bastante iguales, lo cual no que le quite interés, siempre es una cosa muy interesante, pero lo que es a efectos numismáticos, pues deja de tener el interés que podrían tener 600 kilos de monedas todas distintas. Sevilla y Itálica como imperio, y Trajano es un emperador valedor de muchas cosas de Sevilla. Bueno, Trajano es la gran figura, podemos decir que es como el gran cambiador, el Optimus Princeps, el mejor. Nunca fue el imperio romano tan grande como en tiempos de Trajano, y Trajano fue un emperador de un lugar, Itálica, que hacía 100 años era todavía una provincia que los romanos estaban conquistando. Es decir, que en 100 años Itálica, nuestro suelo, pasó de ser de tierra de Hispania, pasó de ser de tierra de conquista a la tierra que dio un emperador a todo el imperio romano en la época en que el imperio romano fue más grande. Y Hércules y Julio César, que ponen el punto y final en la misma Alameda de Hércules, diciendo: aquí proclamamos lo que fue la historia de esta ciudad. Sí, eso ya entra dentro de la mitología, dice César me fundó y todas estas cosas, entra la mitología, pero ciertamente Sevilla empieza a ser importante, ya podemos decir en época de César. Aquí fue cuando César y las guerras civiles en Roma pues prácticamente se resuelven aquí en tierra nuestra de Sevilla. Digo, Sevilla es importante desde época de los romanos, Hispalis ya comenzó a ser importante, luego lo fue con los visigodos, tierra de San Isidoro, capital cultural de Hispania y de Europa. Sevilla ha sido siempre muy importante históricamente. Pues muchas gracias, Fernando, por tus palabras, porque siempre es un honor escucharte, atenderte y sobre todo después saborear esto en la intimidad, todo lo que dejas dicho. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a vosotros.